Hola, buenos días a todos. ¿Me oís? Sí, Sí. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Yo soy Laura, soy técnico de prevención de salud y treball y tenemos a la doctora Ana Casanovas, nuestra médico del trabajo de salud y treball, para contestar preguntas que tengáis, dudas sobre el COVID-19 en este caso, ¿no? Lo primero de todo, sí que os pediremos que silenciéis los micrófonos, si no yo os iré silenciando a todos. Luego Ana, cuando haga su exposición, pues si queréis preguntar, las dudas que tengáis, podéis levantar la mano y haremos por orden. Y sobre todo en este caso, no solo nos vais a ver a nosotras, no os podemos ver, que antes he oído que no se os veía. No os preocupéis, no se os ve, solo vemos los nombres y solo nos veréis a nosotras. ¿Tenéis ahí alguna persona que no tenga micro? Puede hacer las preguntas o cualquier comentario por el chat. Tenéis un chat aquí que podéis poner para todos los panelistas, para todos. Podéis ponerlo aquí a mano derecha. ¿Vale? Vemos que, esperaré, que voy a permitir hablar, que ha entrado ahora más gente. Y Ana, si quieres, yo voy controlando si quieres el chat y cuando quieras puedes empezar. Vale, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, bienvenidos a todos y gracias por estar aquí un ratito con nosotras intentando explicar un poquito cómo estamos trabajando ahora mismo desde nuestro servicio de prevención todo el tema de la pandemia de COVID, ¿vale? La idea de hacer esta charla básicamente era para resolver las dudas que en principio suelen tener la mayoría de empresas en cuanto se encuentran con un caso de COVID, que un trabajador ha sido un contacto, que qué hay que hacer, aíslo, no, cierro, todas esas preguntas que les vienen encima cuando pasa algún caso de estos, ¿vale? Entonces, si os parece, haré un poquito de resumen para empezar y para hablar un poquito del tema de lo que hemos estado haciendo hasta ahora y después agradecería turno abierto de preguntas y que podáis preguntar cualquiera lo que quiera y si os podemos responder, perfecto, y si no lo buscaremos, no pasa nada. Pero en principio me gustaría responder todas las preguntas que tengáis, a ver dónde están más las dudas, ¿vale? Os explico un poquito cómo ha ido toda la cronología de esta pandemia. En un principio, cuando empezó, bueno, cuando se desató todo, desde los servicios de prevención, lo primero que tuvimos que hacer fue la valoración de personal sensibles y vulnerables. ¿Vale? Eso en principio ya está prácticamente pasado porque ya se ha valorado a todos los trabajadores. En ese momento lo que se hizo desde el Ministerio, al cabo de unas semanas, se emitieron una guía. En esa guía contemplaba las patologías que podía tener un trabajador y el nivel de riesgo que tenía su puesto de trabajo. Nivel de riesgo en lo que se refiere a COVID, ¿vale? Exposición a personas con síntomas, no. Sobre esas tablas que nos emitieron y que nos iban mandando las actualizaciones, fue sobre las que nosotros estuvimos trabajando por el tema de valorar de vulnerables y sensibles, ¿vale? Y en aquel momento pues era o adaptar los puestos, los EPIs o directamente solicitar la incapacidad. ¿Vale? Esto en principio hemos pasado un poco página en el sentido que ya está todo el mundo valorado en principio, si no hay novedades, y ahora pasamos a la segunda, luego hemos pasado a la segunda fase, que es la fase de tratar los casos de COVID dentro de las empresas. ¿Vale? Es importante diferenciar lo que consideramos nosotros un caso sospechoso de COVID de un caso confirmado, un caso descartado o un contacto. ¿Vale? Un caso sospechoso es cualquier persona que tiene clínica compatible con COVID, que ahora mismo la clínica es muy amplia, fiebre, tos, malestar, pérdida de olfato, diarreas, dolor de cabeza, pueden ser un montón de síntomas. Cualquier persona que ahora mismo se encuentre así es un caso sospechoso, ¿vale? Entonces, hasta que no se le haga la prueba, no sabremos si lo es o si no. Si se hace la prueba y esa prueba es positiva, es un caso confirmado. Si se hace la prueba, es negativa y el médico que lo lleva considera que es suficiente y que no, con esa prueba que ha salido negativa es suficiente para descartar el COVID, es un caso descartado, ¿vale? Y otro tema diferente son los contactos estrechos. Los contactos estrechos es cualquier persona que ha estado en contacto con alguien que tiene síntomas o que ha dado positivo a COVID, ¿vale? Y como contacto se entiende que haya estado a menos de 2 metros
más de 15 minutos, sin protecciones o sin protecciones adecuadas, ¿vale? Y ahora han añadido el factor ventilación, ¿vale? Si hemos estado en un espacio muy cerrado donde no hay ventilación, según con qué mascarillas hayamos estado mucho rato, se pasan a considerar igualmente contactos estrechos del caso, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos con todos estos datos? Cuando nosotros nos avisan, por ejemplo, que hay un caso confirmado de COVID, ya sea porque se encuentra mal o ya sea porque le han hecho una prueba por algún motivo y ha dado positivo, nosotros se nos comunica esto y directamente vamos a contactar con la persona, ¿vale? Y se le tiene que preguntar las 48 horas antes, o bien de haberse empezado a encontrar mal, o bien de haber dado positivo esa prueba, si es que no tiene síntomas, con quién ha estado como contacto estrecho, ¿vale? Que es lo que había comentado antes, la distancia, el tiempo, las mascarillas y la ventilación. Si no hay nadie que cumpla esos criterios, perfecto, solo se tiene que aislar y tratar el caso de COVID, el resto pueden seguir su vida normal, entre comillas, la normalidad que tenemos ahora. Si realmente dentro de estas personas alguien sí que ha estado en contacto, que habitualmente tengo que decir que esos contactos son o han salido a fumar o han ido a desayunar o se comparte coche y en el coche uno se olvida un poco de la ventanilla o de la mascarilla. Normalmente las empresas, en los lugares de trabajo se ha aceptado bastante bien las medidas y normalmente los fallos vienen por ahí. Pero bueno, hay que contemplarlos, hay que tenerlos en cuenta. Entonces, estas personas que están consideradas como contacto estrecho, lo básico es que tienen que hacer cuarentena. Cuarentena son 10 días desde la última vez que han estado en contacto con la persona. ¿Vale? Nosotros lo buscamos desde, ya lo he comentado, desde 2 días antes de que la persona se haya puesto enferma o haya dado positivo. ¿Vale? Lo básico es la cuarentena. A partir de aquí entran en juego el tema de las pruebas. ¿Vale? En la última actualización de las guías del Ministerio hay una diferencia en cuanto a las pruebas. Lo que es el Ministerio de Sanidad recomienda hacer una prueba a esos contactos lo más cercano al final de la cuarentena. En cambio, la guía de la Generalitat recomienda esa prueba lo más pronto posible. ¿Por qué? Es distinta la finalidad de una prueba y de otra. Cuando tú tienes a alguien que ha sido contacto y lo aíslas, tiene que hacer la cuarentena, que es súper importante, te interesa hacer la prueba al principio, ¿por qué? Porque si esa prueba ya es positiva, tienes otro caso, o sea, esa persona pasa a ser un caso confirmado. Entonces tienes que buscar todos los contactos de esa persona, que si no los buscas, pueden estar por ahí contagiando. Y también tiene su lógica hacer la prueba al final, porque puede ser que sea un caso asintomático, por ejemplo, y durante su cuarentena esté desarrollando y luego sea un positivo, ¿vale? Entonces, ahí sí que es cierto que existe una diferencia entre lo que está diciendo el Ministerio y lo que está diciendo la Generalitat. ¿Qué es lo más correcto? Bueno, lo genial sería hacer las dos, entonces cubres los dos flancos. Uno, que no se te escapen gente que haya estado en contacto ya con un positivo que tú desconoces que lo es y algún asintomático que vaya suelto por ahí que tú no sepas que tiene, ¿vale? Otro tema, la importancia de la cuarentena. La cuarentena es muy importante independientemente de que esta prueba inicial, si es que se ha hecho la inicial, haya sido negativo. ¿Por qué? Cuando tú te contagias de un virus, ¿vale? Por ejemplo, evidentemente me equivoco en los números, ¿eh? Tú te contagias porque te entran 100 virus, ¿vale? Esos virus irán por tu cuerpo, intentarán encontrar las células diana en las cuales se reproducirán y ahí generan miles y miles y miles de virus, ¿vale? Y luego será cuando tú seas contagioso y saques ese virus. ¿Qué pasa? Que si tú durante ese periodo, que se llama periodo de ventana, en el periodo en el que tú realmente te has contagiado, pero el virus está escondido en las células y de momento no tienes muchos, haces una prueba, saldrá negativo, ¿vale? Si tú en ese momento rompes la cuarentena, tú sales a hacer tu vida normal, puede que desarrolles la enfermedad y vayas contagiando de virus por ahí, estando con una falsa seguridad que es mentira esa prueba, ¿vale? De ahí la gran importancia de las cuarentenas. Entonces, actualmente las cuarentenas son de 10 días desde el último contacto, ¿vale? Pero se recomienda que del día 10 al 14
se esté muy atento ante la aparición de síntomas, porque no es lo más probable, pero sí que hay gente que, por lo que sea, va un poquito más lento el tema del virus y puede llegar a manifestarse hasta el día 14. ¿Vale? Entonces es importante, aunque ya hemos acabado la cuarentena, seguir estando atento los 4 días siguientes. ¿Vale? Eso en cuanto a los contactos. En cuanto a los casos, pues es más o menos similar. Si un caso ha dado positivo porque es contacto de alguien, por ejemplo, han hecho una prueba, tiene que estar 10 días absolutamente aislado, ¿vale? Entonces, si no tiene síntomas de nada, al cabo de esos 10 días se supone que puede volver a trabajar y hacer vida normal. Y si realmente tiene síntomas, eso dependerá de los síntomas que tenga cuando puede volver a hacer vida normal o no, ¿vale? Si son leves, pues tendrá que pasar mínimo 10 días desde que empezó a encontrarse mal y siempre y cuando lleve 3 días encontrándose bien, ¿vale? No vale, llevo 24 horas sin fiebre y 10 días enfermo. No, tienen que ser esos 3 días más de margen, ¿de acuerdo? Eso ya lo dictarán los médicos de cabecera. ¿Qué más? Por ejemplo, los tipos de prueba. Hasta ahora estábamos usando las PCRs. Bueno, hay 2 tipos de prueba, me gustaría explicar también. Hay 2 tipos de prueba. Unas que son las que buscan el propio virus y las otras buscan la respuesta del cuerpo a este virus, ¿vale? Las que buscan trozos del propio virus son las clásica PCR, que ya nos hemos acostumbrado a ver, la típica que se hace ya sea con la muestra del palio por la nariz, la orofaringe, y se manda al laboratorio. Esa es la clásica, ¿vale? Entonces el resultado lo tienes 24-48 horas. Las nuevas que se habla ahora, que también busca trozos de virus, son las pruebas rápidas de antígenos, ¿vale? Es lo mismo, busca los trozos de virus, pero el resultado lo tenemos al momento, porque en el kit van unos reactivos y podemos ver realmente si hay o no hay virus allí. Sí que es cierto que han generado un poquito de controversia estas pruebas del test rápido de antígenos por el tema de la fiabilidad que tienen, de la sensibilidad y la especificidad. En personas que realmente están enfermas, que se encuentran mal, son prácticamente iguales los resultados entre la PCR convencional, la del laboratorio, que estos, ¿vale? En contacto sí que es cierto que baja un poco más la fiabilidad, pero si hay que ser realistas y hay que ver si es factible o no hacer PCRs a todos los contactos en el momento que toca, si realmente eso se puede hacer. Como se está viendo que hay saturación y que no se puede, pues lo que se está haciendo son los test de antígenos, que realmente son muy fiables. No es equiparable al 100% a la PCR del laboratorio, pero se asemejan bastante, ¿vale? Y después están los otros tipos de test, que son los que buscan la respuesta de nuestro cuerpo. Estos tipos de test son los test de anticuerpos, ¿vale? Salieron al principio los de los cartuchitos, estos de la gotita de sangre. A mi entender, estos poca utilidad tienen, porque son muy poco fiables. Los que realmente sí que son fiables son los que se mandan al laboratorio, ¿vale? Que es el test de ELISA y otras pruebas similares. Estas nos indicarán 2 cosas. La primera, si hay una infección activa en ese momento, y la segunda, si hemos generado anticuerpos, ¿vale? Sí que es cierto que tardan un poquito en volverse positivos. Entonces, no tiene mucho sentido hacer, o no tiene ningún sentido hacer en alguien que se empieza a encontrar mal una de anticuerpos en sangre, porque posiblemente te dé negativo ahora y al cabo de una semana ya volverá positivo porque es el tiempo que tarda entre uno y el otro, ¿vale? Y lo que usamos, lo que ahora se está empezando a usar mucho, el test este de serología de laboratorios para ver si la infección está pasada o no. Se están dando cuenta, estamos dando cuenta que hay mucha gente que se hace una PCR, da positivo, hace sus 10 días, asintomático, se encuentra súper bien, no pasa nada. Intentas hacer una segunda PCR para ver si se puede reincorporar o no y vuelve a dar positivo. Otra y vuelve a dar positivo. Entonces, hay gente que mantienen estos restos de virus en cavidad orofaringea, nasofaringea, ¿vale? Pero eso no implica que sean contagiadores. Para esto se están haciendo las pruebas serológicas. Entonces, si tú tienes el anticuerpo
que es la IgG, que es la que da la inmunidad, en principio una de las que dan inmunidad, se da la infección por resuelta y puedes volver a hacer vida normal, ¿vale? Bueno, más o menos he explicado un poco por encima todo. Me gustaría saber si hay preguntas, casos concretos, que igual es más ilustrativo si podemos hablar de algún caso que queráis preguntar, algún tema, lo que sea. Casi iremos mejor así que no pegando todo el rollo de todo el mundo del COVID, que es un poquito extenso. Ana, si quieres, yo te filtro alguna pregunta que han hecho aquí en el Sí. chat. Dice, en personas con sensibilidad especial, ¿qué marca el regreso a su puesto de trabajo? En principio, marcaría la adaptación del puesto de trabajo. Si lo puedes cambiar de puesto de trabajo o si no, si sigue existiendo la pandemia, en principio debería seguir igual, porque el riesgo sigue existiendo el mismo. De todas formas, los niveles de riesgo, el nivel de riesgo 1, que es prácticamente no hay que hacer mucha más cosa, es el equivalente al nivel de riesgo comunitario. Espera, tengo aquí las tablas. A ver. Ay, tantas cosas no puedo ver aquí. ¡Ah! Socorro. Este es ámbito sanitario y este es no sanitario. Vale. Estas son las tablas que nos mandaba desde un principio el Ministerio, en las cuales nos hemos regido nosotros para considerar si alguien puede seguir trabajando, ¿no? Necesita adaptación especial o lo que sea. Estas tablas poco han variado desde el principio. Han añadido alguna patología, pero lo que es los niveles de riesgo no han variado prácticamente en nada. Existe una tabla para sanitarios y sociosanitarios y otra tabla para no sanitarios ni sociosanitarios, que es esta, ¿vale? Entonces, aquí habla de todas las patologías que se han considerado según los estudios que pueden complicarse, que pueden complicar más la infección por COVID, ¿vale? Eso es la patología y esto es el nivel de riesgo de cada puesto de trabajo, ¿vale? Por ejemplo, el nivel de riesgo 1 es similar al riesgo comunitario. No es específico que tengas que estar con personas con síntomas por algún motivo, ¿vale? El nivel de riesgo 2 es con personas sintomáticas, ¿vale? El nivel de riesgo 3, que trabajas con ellas, y 4, que tienes que actuar, eso ya es prácticamente en hospitales, ¿vale? Para hacer una RCP, para hacer lo que sea, que esto en principio en no sanitarios no tiene por qué existir, no tendría por qué existir. ¿Vale? Entonces, para volver al lugar de trabajo, de momento, mientras dure esta pandemia y no cambie, a no ser que salga alguna normativa. Sí que es cierto que en junio, creo que fue, salió como, bueno, en principio, cuando salió esto, al principio se tramitaron muchísimas bajas, ¿vale? Entonces, para junio aproximadamente, desde ICAM y desde la Generalitat, creo que fue, bueno, regularon un poquito el tema y revisaron muchísimas bajas de estas y muchísimas se pusieron un tema muy estricto sobre la tabla esta, ¿vale? Que el nivel de riesgo 1 es riesgo comunitario, si no tienen por qué ir personas sintomáticas por algún motivo en especial, no se daban más estas bajas, pero la sensibilidad sigue siendo la misma si se mantiene la patología y la pandemia. Vale, gracias Ana. Voy haciendo otra de las preguntas que nos hacen. Bueno, os quería preguntar por las medidas de prevención que hay que tomar en un desplazamiento en coche a Barcelona con un total de 3 personas dentro del coche. ¿Qué tipo de mascarilla tendríamos que llevar para estar realmente seguros? ¿Es recomendable llevar las ventanillas del vehículo un poco abiertas para garantizar la regeneración del ambiente interior? Si quieres la contesto yo, esta. Esta es tuya. Pues mira, sí, para estar realmente seguros tendríamos que llevar una mascarilla FFP2, que es la más segura, ¿no? El nivel de eficacia es de un 95%. Y las ventanillas, si se pueden abrir un rato, lógicamente es bueno, ¿no? Abrirlas un rato y evitar la recirculación de aire en el coche. Esto sí que es importante también.
Siguiente pregunta, Ana, para ti. ¿No se debería hacer otra prueba antes de reincorporarse al trabajo en el caso de un positivo? ¿Qué diferencia hay entre persona especialmente sensible y persona vulnerable? La primera para ti, si quieres. Vale. ¿No se debería? Bueno, sí, siempre existe el fantasma del asintomático, ¿vale? Si esta enfermedad diera síntomas en todo el mundo, sería muy fácil de saber si tiene síntomas o no, pero siempre está el fantasma del asintomático, ¿vale? Entonces, si se debería, posiblemente en un mundo ideal, sí. De hecho, en el ámbito sanitario y sociosanitario se hacen estas pruebas. Obligatorias ahora mismo no están. Supongo que también interviene el factor logística y capacidad de realizar pruebas a todo el mundo. ¿Vale? De todas formas, también si seguimos estrictamente la normativa de distancia, manos, EPIs y ventilación, en principio, aunque el del lado fuera positivo, no deberíamos contagiarnos, en principio. Pero sí que es cierto que yo creo que no se hace por más un tema de logística y de capacidad de hacer pruebas a todo el mundo que no por otra cosa. Pues por el fantasma de los asintomáticos, sí. Vale. ¿Y la diferencia entre personal sensible y vulnerable? Una persona vulnerable es aquella que tiene alguna patología y sensible es cuando esta patología se puede ver afectada por un factor de riesgo. ¿Vale? Entonces, lo que sí que es cierto que desde el principio de la pandemia se ha mezclado esto, parecen sinónimos y no es así. ¿Vale? En medicina del trabajo la diferencia es esta. ¿Vale? Vulnerable sería cualquier persona que tuviera alguna de las patologías de hipertensión, diabetes, insuficiencia renal, bla, bla, y pasarían a ser sensibles si su puesto de trabajo supusiera un riesgo para estas patologías. Pero sí que es cierto que se ha mezclado la nomenclatura desde el principio en todos los ámbitos, ¿eh? Yo lo he visto mezclado en todas partes. Vale. Otra pregunta. ¿En un entorno laboral como una obra de construcción se puede usar mascarillas higiénicas o bien por el tema de normativa de EPIs debe ser quirúrgica, por ejemplo, tipo FFP2? Bueno, para empezar, esta la contesto yo, Ana. Quirúrgica no significa FFP2, hay que separar, ¿no? Nosotros, según las recomendaciones, ¿no?, del ambiente de trabajo, sobre todo, siempre vamos a proteger al máximo al trabajador. Siempre vamos a recomendar una mascarilla tipo EPI, que es una FFP2. También es verdad que si estáis en un ambiente, que decís, en una obra de construcción al aire libre, con la distancia, manteniendo esa distancia, con una mascarilla quirúrgica, que es un equipo sanitario, y manteniendo esa distancia se podría utilizar. Pero siempre recomendamos la FFP2, que es la que mayor protección siempre da a los trabajadores. ¿Vale? Otra de las preguntas, el factor ventilación que has comentado que se ha añadido para entender contactos estrechos, ¿en qué normativa sale? En el procedimiento de actuación de los servicios de prevención del 7 de octubre del Ministerio de Sanidad creo que no. Estrictamente, espera. Que tengo aquí la última normativa. No sé si sale en el del Ministerio o en el de la Generalitat. Espera. Vale, pues realmente, espera, aquí no lo han puesto. Estoy buscando la definición estricta. Vale, tienes toda la razón, no están en los protocolos oficiales, ¿vale? Sí que es cierto que lo están comentando ahora
Y por temas varios que he tenido que comentar con salud pública sobre, por ejemplo, conductores de autoescuela o cómo se manejan el tema de COVID en las extraescolares, sí que es cierto que desde salud pública están teniendo en cuenta el tema de ventilación, ¿vale? Porque la duda, por ejemplo, en extraescolares no se manejan igual que los colegios, sino que depende de si los niños llevan mascarilla, las distancias y tal, y tienen en cuenta la ventilación. Al igual que en el tema de profesores de autoescuela, que también tienen en cuenta la ventilación. Es cierto, no está oficialmente puesto, no sé si lo pondrán o no, pero sé que ellos sí que lo están teniendo en cuenta desde salud pública los rastreadores. Vale. Siguiente, dice, hola, buenos días. ¿Sería correcto si tenemos un positivo en un centro de trabajo hacer solo pruebas a los contactos estrechos? Sí, lo principal son las cuarentenas. Eso lo primero. Los contactos estrechos, todos a su casa de cuarentena, ¿vale? ¿Hacer las pruebas solo a los contactos? Sí, no tiene sentido hacérselas a todos, no es necesario, no es necesario. ¿Vale? No he comentado que en el tema de contactos estrechos, desde el Servicio de Prevención, nosotros emitimos un documento para el médico de cabecera para gestionar la baja, si necesita o no, para cumplir con esa cuarentena, ¿vale? Por eso es necesario que se pongan en contacto con nosotros, por eso, para emitir el documento para el cabecera, para que sepa la fecha del último contacto, que ha sido considerado contacto estrecho y que tiene que hacer la cuarentena. Vale. Otra pregunta. Cuando un trabajador fuera de la empresa o lugar de trabajo entra en contacto con un positivo y decide imponer en cuarentena al grupo que estuvo en contacto con ese positivo, ese trabajador debe hacer cuarentena y dejar de trabajar, aunque el contacto con este positivo haya sido mínimo. Sí, sí. A partir del momento que algún rastreador le ha considerado contacto estrecho, tiene que cumplir con la cuarentena y con la prueba, si se puede hacer, ya sea la inicial o la final, o ya sería genial las dos. Sí, si ha sido considerado contacto estrecho, porque eso lo valoran o los rastreadores desde salud pública o nosotros emitimos y notificamos también, ¿eh? Vale. Hola, en el caso de trabajadores que están trabajando en residencias para personas con discapacidad, ¿qué tipo de mascarilla debe utilizar el cuidador? Tú o yo. Bueno, yo entiendo que depende, supongo que la persona con discapacidad no llevará mascarilla, entonces tiene que usar la FFP2. Correcto. Y a poder ser una pantallita. ¿Sí? He dicho bien. Sí, sí. Si la distancia entre las mesas de trabajo es de 2 metros o más, ¿hace falta trabajar con la mascarilla puesta? Bueno, esto se refiere a la normativa que tenemos aquí en Cataluña, que no es obligatorio, bueno, no es que no sea obligatorio, es obligatorio llevar mascarilla, lógicamente, ¿no? En todos los espacios. Solo si estás en tu mesa te puedes quitar la mascarilla, aunque mantengas la distancia con otro compañero, pero es recomendable seguir llevándola. Antes, como ha dicho Ana, el tema de ventilación, si estamos en un espacio cerrado, pues es mejor llevar la mascarilla. Si podemos tener ventilación, pues nos la podríamos quitar, pero pensar que nada más que nos acerquemos a otro compañero, nos levantemos al lavabo, nada más que nos movamos, ya tenemos que volver a utilizar la mascarilla. Es la única excepción que nos la podemos quitar. Vale. ¿Es correcto dar a las plantillas con entornos seguros tapabocas con tela de filtro certificada? Entiendo que es a los trabajadores, y es correcto, en entornos seguros, mascarillas con tela de filtro certificada. Creo que he entendido así la pregunta. Si no, Nuria, ¿me corriges? Si tienes micro. No sé si estás por aquí y tienes Sí, micro. yo he visto aquí, sí, correcto, esa es la pregunta. Lo he visto por aquí en el chat. Vale. Como hemos dicho, siempre, ¿no?, velamos por la seguridad de los trabajadores, y de tela entendemos que no es una protección correcta, por lo tanto habría que proporcionar EPIs, ¿no?, que son mascarillas FFP2. Otra pregunta, ¿el de la Generalitat es el procedimiento de actuación frente a casos coronavirus del 18 de octubre o hay alguna actualización posterior? Hay una posterior.
Para que no nos aburramos, sí. Hay una del 6 de noviembre. La última es la del 6 de noviembre, tampoco cambia mucho, habla de los test antigénicos, que ha pasado de no usarse a usarse ya muchísimo. Pero sí es cierto que del tema residencias, lo último que han dicho es el anexo este del 18 de octubre. Pero hay otra, sí, hay una del 6 de noviembre nueva. Pero no cambia lo de las residencias. ¿Sí? Las residencias no afectan. Bueno, el uso de test antigénicos, pero no les cambia mucho más. Vale. Si tenemos solamente un síntoma de COVID, por ejemplo, dolor de cabeza o diarrea, ¿debemos consultar con un médico o ha de existir más de un síntoma? Uno. Con uno ya en adultos es suficiente, ¿vale? Y con niños, en principio también. Lo que pasa es que en los niños salió un material divulgativo de síntomas y, claro, uno de ellos era mocos, otro era dolor de garganta, otro era... Claro, los niños esto lo tienen todo el año. Entonces, sé que se está considerando, en caso de los niños, si tienen esto, con fiebre. Pero en caso de adultos, no. En caso de adultos, cualquier síntoma se tiene que consultar. Y ante la duda, también. También. No, con uno ya vale. Vale. En el caso del protocolo de las residencias de personas con discapacidad, no contempla la mascarilla FFP2, sino mascarilla quirúrgica. Entiendo que está contemplada así por si los demás llevan también una mascarilla quirúrgica, pero para mayor protección siempre debemos utilizar una FFP2, es la que nos protege y protegemos también. ¿Vale? ¿Son necesarios los filtros EPA para asegurar una buena ventilación si tenemos ventanas suficientes en los espacios para asegurar una renovación natural? ¿Están previstas pruebas COVID en los reconocimientos médicos periódicos laborales si en la empresa antes de COVID no contemplaba riesgo biológico? Lo de los filtros EPA, si quieres, Ana, lo contesto yo y para ti. Los filtros EPA, en principio, que yo sepa, sino que alguien me corrija, están destinados sobre todo para ambientes que sí que haya estos riesgos biológicos como hospitales o centros sanitarios, ¿no? Si tenemos un buen mantenimiento, limpiamos los filtros y encima, ¿no? Que pongo aquí que si tenéis ventanas suficientes, es suficiente con la ventilación natural. Y si tenéis ventilación artificial, pues con los filtros que tengáis, la limpieza, el mantenimiento, también es suficiente, ¿vale? Ana, para ti. El tema, no. Como norma no, porque no tiene mucho sentido, no nos sirve para nada. Me explico. Si lo que estamos mirando, por ejemplo, si hacer, por ejemplo, una PCR o un test de antígeno en el momento del reconocimiento, bueno, es un poco tirar un tiro y a ver si acierto, porque no tiene mucho sentido, a no ser que estés intentando un cribaje porque has tenido bastantes casos, hacer un cribaje, pero todo a la vez en una fábrica o en una empresa. Y después el tema de los test de anticuerpos, bueno, por poder se puede hacer, pero utilidad de verdad es que no tiene mucha, porque ahora mismo se considera que la inmunidad por infección pasada solo se está contemplando para 3 meses. Entonces, tampoco puedes dividir a la gente con lo que se pretendía hacer de carnet de inmunitarios, de tú eres inmune, tú no, porque tampoco te lo justifica. Tú puedes hacer una analítica, tener una IgG positiva, pero no sabes desde cuándo está esa IgG positiva ahí puesta como para considerar inmune durante 3 meses. Entonces, no tiene mucho sentido hacerlo de manera sistemática en los reconocimientos. Vale. Buenos días, Ángel Yepes, médico. La no realización de test de anticuerpos tras la cuarentena en casos asintomáticos podría, y de hecho sucede, que personas que hubieran pasado ya la enfermedad durante la misma, con PCR o test antígeno inicial, antigénico, no realizado o con lo que queda la duda de si está en periodo ventana o realmente no se ha contagiado, deban volver a realizar cuarentena tras nuevos contactos estrechos, con lo que se incrementa el número de procesos de IT por cuarentena innecesariamente. ¿No sería oportuno realizar dichas pruebas de anticuerpos tras la cuarentena? Sí, realmente tiene sentido. La de anticuerpos, claro, siempre te quedará la duda si realmente ese anticuerpo, ese IgG es de esa cuarentena o igual es de un asintomático de hace 2 meses, entonces
te queda ahí la duda, pero igual hacer un antigénico sí, o una PCR tendría su sentido. Sí, sí tendría, sí, porque igual tienes gente que por diferentes compañeros no para de hacer cuarentenas. Podría ser. ¿Sentido Vale. tiene si se puede? En caso que un hijo esté a la espera de la prueba por una causa de un compañero de clase, ¿los padres tienen que ir a trabajar igual o esperar a la prueba? ¿Esos 2 días de espera se puede coger la baja o cómo funciona? No hay baja para contactos de contactos, ¿vale? Si, bueno, la típica situación de te llega el email del colegio, queda la clase confinada, ya os avisaremos de la PCR. En principio, los padres tienen que seguir trabajando igual, ¿vale? Sí que es cierto que también hay la normativa, y son las indicaciones que tiene que seguir el niño en casa, que son no salir de la habitación, cuando salga a salir con mascarilla, el niño que ha sido contacto, no el positivo, el contacto. Cuando salga a salir con mascarilla si tiene más de 6 años, intentar evitar contactos con demás personas de fuera de la casa, etc. Yo entiendo que en niños pequeños eso es bastante complicado de cumplir, ¿vale? Entonces, bueno, hasta cierto punto ahí podría haber alguna diferencia entre mi opinión y lo que es, pero bueno, ahí no entraremos más. Pero en niños mayores lo que se está considerando es que el contacto del contacto no es un contacto, que es lo que se dice, y pueden seguir trabajando igual. Sí, de los contactos, no de los casos. Vale. ¿Se tiene que verificar un test de antígenos positivo con una PCR para disponer de una baja laboral? No, ya no. Ya no. El test de antígeno es válido y ya está. De hecho, puede dar un test de antígeno negativo y si la persona se sigue encontrando mal, sería indicada, entonces sí que estaría indicada la PCR. Pero un test de antígeno positivo es positivo. Hay muy pocos falsos positivos en los test de antígenos. Es más posible un negativo que un positivo. No se verifica ahora ya. Vale. ¿Continúa dándose tanta importancia a la transmisión del virus por las superficies como antes? Básicamente ahora se habla de los aerosoles y surgían dudas de si esta transmisión a través de objetos se producía realmente. Susana, te la contesto yo quizá. Sí, en principio lo que hablábamos, ¿no? El otro día además era sobre todo pues que sí que hay esa transmisión que puede haber, ¿no? de objetos, superficies, y lo principal era romper esa cadena, ¿no? Que decíamos, pues sobre todo con la higiene de manos y la limpieza, es lo básico, por si hemos tocado alguna superficie o algún objeto que pueda estar contaminado, ¿no? Que podamos tocar esa superficie, ¿vale? Otra, ¿qué mascarilla tiene que llevar 2 trabajadores que están en mesas juntas si no hay 2 metros de distancia? Entiendo que no debes tener espacio suficiente para 1,5 metros, no hace falta estar a 2 metros, la normativa nos dice 1,5 metros o 2,5 metros cuadrado por persona, ¿no? Que es nuestra distancia social o nuestra distancia de seguridad. Si antes, como hemos dicho, tenéis ventilación suficiente, podéis mantener ese 1,5 metros, pues podríais llevar una mascarilla quirúrgica. Si no, una FFP2 sería pero siempre lo tenéis que llevar las dos, eso sí. Comentarle un caso de mi compañera de trabajo que ha dado positivo. Ha sido un caso muy leve, casi que no tenía síntomas. Toda su familia tenía que hacerse el PCR al principio de la cuarentena. Solo el niño menor ha dado positivo, el marido y el niño mayor negativo. Han hecho la cuarentena de 10 días, todos bien. Han salido a hacer la vida normal sin que les hayan repetido el test, por si los otros 2 negativos se han contagiado. Y después de salir a hacer la vida normal, según ha dicho el médico, el tercer día su marido ha empezado a tener síntomas. Al hacer el test ha salido positivo y al otro niño que tenía negativo antes, ahora también positivo. Y después de ir 3 días al cole, toda la clase confinada por 10 días. Han ahorrado 2 test al final de la cuarentena. Sí. Pero luego se han gastado 30 más en el cole. ¿Sería mejor hacer test al principio y al final de la cuarentena? No sé si es posible. Sí, es lo que comentábamos. Está la diferencia entre el Ministerio y la Generalitat y sí que tendría sentido. De todas formas, también hay otro tema, que es
los contactos de personas positivas, su cuarentena empieza cuando la persona positiva o se aísla completamente y estupendamente bien o deja de, o se recupera. Es decir, yo, por ejemplo, si tengo un niño pequeño de 3 años que da COVID positivo y lo tengo que cuidar, evidentemente, y es imposible dejarlo encerrado en una habitación, mi cuarentena, los 10 días míos, van a empezar a contar a partir del momento que ese niño esté recuperado. O sea, a partir de los 10 días como mínimo del niño. Así que yo voy a tener que estar 20 días en casa. ¿Vale? No sé si es este caso o no, que igual, como es un núcleo familiar de 4, han estado conviviendo igual, unos positivos, unos no, o igual no, igual es de la gente pues que en lugar de 10 días son 14 días lo que tarda en manifestarse la enfermedad, pueden ser los dos casos. Pero ese es un tema importante que creo que no se está teniendo muy en cuenta. ¿Vale? El tema de las cuarentenas, o sea, mi cuarentena no empieza en el momento que diagnostican a la persona que tengo al lado, si sigo conviviendo con ella. Empieza a contar a partir del momento que dejo de convivir con alguien positivo, ya sea porque se ha curado o porque se ha ido al Hotel Salud o porque está haciendo una cuarentena estupenda encerrado en la habitación. Pero claro, en el caso de niños pequeños es imposible. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Vale, teníamos otra pregunta aquí donde preguntas y respuestas que nos preguntaban, buenos días, ¿por qué las cuarentenas por caso positivo de COVID en hijo son de 20 días? Pues seguramente por eso, es lo que acabo de comentar, porque no lo puedes aislar al pobre niño. Entonces, claro, como vas a estar siguiendo en contacto continuamente, puede ser que tengas la mala suerte de contagiarte el día 9 del niño, entonces tu cuarentena empezará a partir de que el otro se recupere. Por eso son de 20. Vale. Vale, dice, ¿se puede hacer el test anticuerpos desde la empresa para solicitar el alta de un trabajador que ha hecho repetidas cuarentenas o es el INS quien tiene que suscribir la prueba? Se puede hacer desde la empresa, nosotros hacemos el servicio de prevención, se pueden todas, excepto la de la gotita de anticuerpos ese rápido, que ese no tiene validez. Se puede hacer tanto la PCR como antígeno rápido como serología, sí. Según el caso, la más indicada. Vale. Cuando se comparte algún utensilio, como cuando pasas el teléfono a un compañero, aunque se utilice mascarilla, debes desinfectarlo antes. ¿Podéis recomendar algún producto, ya que muchos llevan alcohol y no son adecuados para aplicar a los plásticos, como es el caso de un teléfono? Sí, se puede utilizar cualquier producto desinfectante que no lleve alcohol. Esto es mirar el listado que Sanidad, el Ministerio de Sanidad ha autorizado, tiene todos los virucidas autorizados y desinfectantes, y es buscar, no puedo decir marcas, pero sí que, o sí, Ana. Más o menos todos hoy en día, ¿no? Y si no, cualquier producto que utilizamos también en casa, doméstico, para desinfectar el teléfono, cualquier utensilio que hemos compartido es suficiente. Una mascarilla higiénica certificada con un E65 o 64 no es correcta para el ámbito laboral. Para nosotros no. Estas están consideradas, como bien dices, mascarillas higiénicas y nosotros consideramos que las que protegen son los EPIs, que aquí sí que llevan una normativa, ¿no? Que es un equipo de protección individual, que son las FFP2. Y en el caso de cuando hablamos de mascarillas quirúrgicas, es un equipo sanitario, que también pues, tiene la protección adecuada, ¿no? Para el ámbito sanitario. Otra, durante toda la pandemia en cocinas de residencias y hospitales se han utilizado las mascarillas higiénicas sin haber contactos directos con pacientes, no ha habido contagio. Se considera obligatorio utilizar las FFP2 considerando el calor y la humedad que hay en las cocinas si los trabajadores no entran en contacto estrecho con ningún paciente o caso positivo. Aquí se podrían utilizar las quirúrgicas siempre que, como bien dices, no tengáis ningún contacto con nadie de la residencia. Si estáis solas en cocina, se podría utilizar. Pero siempre, ya os digo, recomendamos la máxima protección. ¿Vale? Susana, ¿cada cuánto se recomienda ventilar las estancias a nivel laboral? Nos dicen que cuando es ventilación natural al principio de la jornada y varias veces durante el día. ¿Cuántas veces se recomienda y durante cuánto tiempo? Y si solo es posible ventilación forzada, tiene que estar esta todo el tiempo en marcha. La ventilación natural, como bien dices, sí, durante un par o tres de veces al día, mínimo 10 minutos, una cosa así.
sería suficiente para ventilar 10 minutos, un cuarto de hora, ¿no? Más o menos, se recomienda ventilar siempre por la mañana cuando llegamos y puede ser a mediodía y luego también otro ratito por la tarde. Mínimo eran 2, 3, siempre recomendamos. Y si solo es posible ventilación forzada, tiene que está todo el tiempo en marcha. No tiene por qué, se puede ir parando y volviendo a poner, no hace falta que esté todo el rato en marcha. ¿Vale? Otra, las KN95 que se han comprado durante todo el inicio de pandemia, ¿hasta cuándo se pueden seguir utilizando? Bueno, se pueden seguir, lo único es que el gobierno, si no tengo mal entendido, han dejado de comercializarlas, ¿no? Creo, han dejado de traerlas, ¿no? Hasta finales de año me parece que sí que se pueden utilizar. Ana. Sí, tengo entendido que sí. Lo que pasa es que sí que es cierto que hay muchísimo falsificación, sobre todo en las KN95. Entonces, periódicamente van emitiendo notas de las que han encontrado falsas. Entonces, no está de más que si tenemos en casa o en la empresa, intentar ver si la nuestra que tenemos es de las falsas o no, porque ha habido muchísima falsificación en estas mascarillas. Sí. No es que sean malas, es una nomenclatura diferente. Es el equivalente al FFP2, solo que en China y tal les llaman KN95, que si es buena y homologada sirve igual, no pasa nada. Sí, pero lo que sí que es verdad que hay muchas falsificaciones. Hay un listado que también el gobierno colgó de todas las falsificaciones que podéis ver de todo este tipo de mascarillas, de KN95, etcétera. Sí, sí. Y creo que es hasta final de año, me parece. Creo que primero dijeron entre octubre y noviembre y lo han alargado, creo que sí. Lo han alargado hasta final de año. ¿Qué diferencia hay entre mascarilla higiénica y quirúrgica? Bueno, la higiénica no está considerada ni como un equipo de protección individual ni como un equipo sanitario, y la quirúrgica sí es un equipo sanitario. Tampoco está considerada como un EPI, pero sí que tiene la protección de que si yo estornudo, esas gotas se quedarán ahí, no salen, ¿no? Protejo a la persona que tengo delante. Con la higiénica no hay esta evidencia de que tenga esa protección. No se considera, como ya os digo, no se considera un equipo de protección. Por lo tanto, no lo consideramos como, ¿no?, suficiente para proteger a los trabajadores. Vale, sí, mira, ves, Susana, a partir del de enero dejarán de comercializarse, pero las ya compradas se pueden seguir utilizando si son homologadas. Sí, sí, es lo que decíamos, gracias. ¿Y dónde podemos encontrar este listado para saber del tema de las falsificaciones? Sí, en el mismo Ministerio de Sanidad, y si no en el instituto, en el Inbasat. En el Inbasat también podéis encontrar este listado de falsificación. Lo van actualizando, ¿eh? Cada X tiempo se va actualizando. Además salen las fotos, salen, por si queréis comprobarlo, ahí se puede ver. Vale, ¿qué más? Aquí otra. El personal de limpieza en unas oficinas debe utilizar la FFP2 mientras trabajan. Y si están en contacto con otras personas y están en un ambiente cerrado, sí, tienen que utilizarlas, porque se están moviendo y pueden estar en contacto cercano con otras personas. Y más si estás también, perdona, en una oficina que a lo mejor esa persona no lleva en ese momento la mascarilla, porque hemos dicho, ¿no?, que si yo estoy sentada en mi mesa, en ese momento me la puedo quitar, ¿no? Pero si se me acerca también la persona de limpieza, pues ella también se tiene que proteger. ¿Vale? Ante la escasez de mascarillas en periodos iniciales de pandemia, optamos por realizar el uso de mascarillas FFP2 una al día durante los 5 días de la semana y repitiendo este ciclo cada 3 semanas. De manera que una misma mascarilla se utilizaba 3 veces en 3 semanas, separado su uso entre si por la semana completa, por ejemplo, la usada el lunes se volvía a utilizar el siguiente lunes y el siguiente lunes la del martes solo los martes, etcétera. Y de las 3 semanas se renovaban todas. ¿Sería útil mantener esta estrategia desde el punto de vista técnico? Es que no sé a qué te refieres, que cuando utilizáis una mascarilla, un lunes la guardáis para el lunes siguiente. Y al otro. Y al otro. Bueno, si el uso que le habéis hecho no ha estado en ningún ambiente, ¿no?, contaminado,
no está mojada, no está sudada, no se puede guardar en una bolsita de papel, ¿no? Creo, Ana, es la mejor opción para guardar. Sí, el problema es que no solo existe el coronavirus. Claro. Entonces, tú tienes tus propios, tu propia bacteria o así facial. Entonces, claro, guardarla y conservarla para la siguiente semana, no sé hasta qué punto puedes tener problemas, aunque sea solo de piel, de acné y esos temas, porque creo que no se llegó a encontrar nada para poderlas limpiar y reutilizarlas que garantizara su seguridad después. Entonces, bueno, si no hay mejor opción, pues oye, mejor esto que nada. Pero no sé hasta qué punto el tema de guardar este EPI con, pues eso, aunque sea con los propios bacterias de la propia cara, están allí la semanita y luego te las vuelves a poner. Sinceramente no te sabría responder si es muy indicado o no. Vale. Dice, en el caso de que mi hijo lo confinen durante 2-3 días esperando el resultado de la PCR y yo y mi mujer tengamos que ir a trabajar, ¿con quién dejamos al niño? Porque si no tenemos la baja y tenemos que ir a trabajar y solo dispongo de mis padres que tienen 80 años. Entiendo que los 2-3 días de hasta la PCR se supone porque es que el niño está enfermo. Porque si no hay que hacer la cuarentena enterita de los 10 días. Las únicas personas que tienen que quedarse en casa cuando tienen el niño enfermo son los profesores, ¿vale? Todo el personal de centros educativos sí que si están en contacto con un caso sospechoso, que sería este caso, que si el niño está enfermo y estoy esperando que le hagan la PCR, ellos son los únicos que no tienen que ir a trabajar. Entonces supongo que si van a su cabecera les hacen la baja. El resto, en principio, sí tenemos que ir. ¿Cómo? Bueno, está el programa este del Me Cuida o algo así, Te Cuida, Me Cuida o algo así, puedes pedir una reducción de jornada o algo así. Pero sí, no, dejarlo evidentemente con los abuelos de 80 años no es la mejor opción en absoluto. Es No. una realidad. Vale, dice, tema tomar temperatura a los trabajadores. ¿Consideráis que cualquier persona trabajador podría hacerlo a la entrada del centro de trabajo respecto al resto de trabajadores? Incluso en algunas ocasiones se ha dicho que el personal de seguridad lo hiciera. ¿No creéis que tendría que ser personal sanitario el que lo hiciera o personal del servicio médico que realiza la vigilancia de la salud? Por lo menos de cara a los trabajadores, no a los ciudadanos. Hombre, Bueno. hay empresas que directamente lo que tienen es una cámara de lector de temperatura y la controlan los de seguridad. En esto se ha hablado mucho y es un tema de confidencialidad de datos médicos. El tema es que esas temperaturas se supone que no es algo nominal de persona, o sea, tú simplemente mides una temperatura y puedes descartar si tiene temperatura elevada o no. No es algo, una información médica, se considera esto, no es una información médica personal de fulanito de tal tiene esto, sino una persona, alguien que pasa por ahí tiene esta temperatura y es el filtrado que se va haciendo. Yo entiendo que sí se podría hacer, no le veo un problema en sí grave como para que tenga que ser un sanitario. De hecho, creo que en muchos sitios lo están haciendo las empresas de seguridad o directamente las cámaras estas y quien controla la cámara de temperatura son los de seguridad. No, a mi entender, yo no le veo más complicación. Vale. Os voy a dejar en el enlace aquí del Invasat, donde podéis encontrar, por los que habéis preguntado por las falsificaciones de las mascarillas, donde se podía encontrar. Os dejo el enlace, ¿vale? Sé que van actualizando, pues no sé, ahora creo que la última era de este verano. Podéis mirarlo ahí, ¿vale? Vale. Un test serológico aparecería si un trabajador ha pasado la enfermedad, por ejemplo, en febrero. ¿Hasta cuánto se remonta? ¿Sabe? Puede ser que sí, puede ser que no, es lo que comentábamos, no se sabe. Al ser tan nuevo, dentro de 10 años habrá muchas respuestas que podremos dar. Ahora mismo, no. De ahí el problema también de vacunas, cuánto dura la inmunidad, cuánto no, cuánto puede durar la IgG. No sabremos, no lo podemos saber. No lo podemos saber. Ahora mismo, para ser cautos, se le da 3 meses. 3 meses. Me refiero, 3 meses que se certifica que tú estás pasando la enfermedad
Los 3 meses siguientes no tienes que hacer cuarentena aunque hayas sido contacto estrecho con nadie, ¿vale? Pero que se certifique que en ese momento estás pasando la enfermedad, no que tengas un test serológico con una IgG positiva, porque es lo que comentas, yo no sé si esa IgG te viene de la semana pasada o te viene de hace 4 meses. Puede que sí, puede que te dure más, puede que te dure menos, no se sabe todavía. Vale. Otra pregunta relacionada con la de la temperatura. Dice, pero entonces, si no permites la entrada a los trabajadores por la temperatura alta, ¿no podemos tener algún problema, conflicto, si no lo dejamos acceder a su puesto? Digo, si después era un simple resfriado y no estaba contagiado. Yo entiendo que son normas de salud pública y no creo que se tenga ningún problema. Normalmente las propias empresas tienen su normativa interna en la cual ya está prohibido entrar si tienes temperatura. Yo creo que no tiene que haber ningún... Y tampoco creo que haya nadie que a 38 se encabezone en entrar a su puesto de trabajo. Supongo que a buenas se puede ir por todo. Vale. ¿Alguien más? Aquí tenemos otra. Bueno, esto ya es... Si vamos a enviar la grabación. Luego ya tenemos que hablar con... Sí. Lo consultamos. Más cosas. O si alguien quiere preguntar por abrir el micro y preguntar, también puede, ¿eh? No sé si... Aquí tenemos una mano levantada, pero no sé si la ha levantado por error. A Aránzazu. No sé si estás por aquí, ¿me oyes? Si quiere preguntar algo, tiene... No, todo claro, gracias. Vale, es que tenías la mano levantada, vale, ya está. Al principio, sí. Vale. Vale, gracias. Más cosas. ¿Alguien que quiera preguntar por el voz? ¿Me oís? ¿Sí? Susana. Sí. Yo quería preguntar por el tema de la vacuna, que ahora es un tema bastante actual. Quería preguntar a la doctora por su opinión, si estas vacunas que están viniendo, qué tipo de inmunidad nos va a dar, si cree que va a ser a largo plazo, a corto plazo, o si vamos a entrar un poco en la espiral que es la sensación que a mí me da, de a ver qué farmacéutica consigue sacarla antes y a lo mejor después encontramos que tiene muchos efectos secundarios. No sé, quería preguntarle un poco la opinión personal a la doctora sobre las vacunas estas que están ahora fabricando. Bueno, yo soy pro vacunas, entonces, a partir de ahí. Supongo que saldrán mejores. A lo largo de los años se irá mejorando la técnica y ya está. Las vacunas estas nuevas que han salido, la de Pfizer y Moderna, en principio tienen buen aspecto, ¿vale? Pero estábamos como en lo de las IgGs y tal. ¿Qué pasará? No lo sé. Hay cosas que las tendremos que responder dentro de 10 años. ¿Vale? Estas vacunas se supone, por la técnica, que son muy seguras. En el punto de vista que lo que utilizan es ARN mensajero. Eso es. El virus, ¿vale? No tiene ADN, tiene ARN, porque es un virus. Entonces, las células lo que utilizan para fabricar las defensas es hacer como una copia de este virus, ¿no? Un molde de este virus, ¿vale? Para aprender a hacer las defensas, así explicado un poquito así por encima, ¿vale? Entonces, lo que inoculan estas vacunas son estos moldes, ¿vale? No el virus en sí, sino es el ARN mensajero. Entonces, a partir de estos moldes, nuestro cuerpo tiene que aprender a hacer sus propias defensas para luchar contra los virus. Las dos funcionan con el mismo mecanismo. Entonces, la efectividad, no lo sé. A priori parece tener muy buen aspecto. Quizá la de Pfizer tiene el problema logístico que se tiene que conservar a menos 75-80. La de Moderna eso no lo tiene. Se conserva a menos 20, incluso durante una semana creo que es a temperatura de nevera aproximadamente. Y las dos son de 2 dosis. A largo plazo, ¿qué pasará? No lo sé. Creo que ni yo ni mucha gente. Pero que tienen buen aspecto, sí. Y de todas formas está por salir lo que es el artículo en la revista científica estricto donde dice toda la información. Hasta ahora la información que tenemos es lo que se ha dado en prensa. Sí que es cierto que a veces puede ser un poco más sensacionalista de lo que igual después es, ¿no?
porque hay muchos factores. Pero bueno, en cuanto salga las cifras exactas en las revistas científicas, que es lo que vale, ya lo veremos. Pero vamos, yo mal aspecto no tiene, pero claro, como todo, la técnica yo supongo que se irá mejorando a lo largo de los años, si esto sigue adelante. Y otra cosita, ¿creéis que la pondrán obligatoria para los colectivos de riesgo, como decían que a lo mejor era posible, o será voluntaria? Opiniones. Obligatoria, yo no creo que aquí se atrevan a poner obligatoria, creo. En países igual tipo China y estos sitios así, lo mismo si hacen más obligatorio. Pero yo creo que aquí no creo que se haga obligatorio en ningún sitio. Supongo que será tipo gripe o cuando salió la de la gripe A, que fue más voluntaria que otra cosa. No creo que se ponga obligatoria, pero eso es una opinión absolutamente personal, ¿eh? Vale, gracias. Vale, gracias, Susana. La Montse Gascón tiene la mano levantada. No sé si quieres preguntar algo, Montse. Tienes el micro abierto, vale. Correcto. Mira, hay dos cosas que quisiera preguntar. La primera es, tampoco hace demasiado, ¿de acuerdo? Nos está sucediendo, bueno, yo trabajo en dos sectores diferentes, pero bueno, nos está sucediendo que en los CAPs, independientemente de que sea caso estrecho positivo por conviviente, pues que la persona le han enviado para casa para hacer la cuarentena, bueno, pues en vez de restablecerla en el ámbito laboral, pues les dicen que su empresa le tiene que hacer la PCR sí o sí. Yo no encuentro en ningún documento expreso, bien por salud pública, porque yo no tengo acceso directo ni los protocolos internos de salud pública a los CAPs de referencia, no encuentro esa obligación realmente, teniendo en cuenta de que no ha sido una infección interna dentro de la empresa. Eso por un lado. ¿Vale? Entonces, quisiera saber si hay algún protocolo que rueda por ahí internamente entre los CAPs, porque también os digo que cada médico pone su librillo y expone su historia. Eso por un lado. Y por el otro, creo que con Ana ya estuve hablando con este tema, pero me gustaría saber si no eres tú, si no es otra persona que lo sabe, si la obligatoriedad en el ámbito residencial, porque está el plan sectorial residencial, de que las PCRs de estos cada 15 días que se emitieron el 30, bueno, la ampliación del protocolo en el ámbito residencial, que las PCR se hicieran cada 15 días, ¿cuánto va a durar? Porque en teoría esto era una medida puntual, si no se hacían otras cosas. Primero, ¿cuánto va a durar? Y segundo, si tú tienes sectorizado completamente lo que son cocinas del resto del ámbito residencial, si existe esa obligatoriedad, porque me queda en el aire la interpretación, bien lo que te pone en el plan sectorial, bien lo que te pone en el protocolo de l'enfrontar de casos, ¿no? El procedimiento en casos de virus. Entonces, quisiera saber si ya hay algo claro, porque en uno pone profesionales, otro pone trabajadores y, claro, profesionales que están en contacto directo con COVID son los que estén en planta, es decir, las residenciales o sociosanitarios, es igual, que están tratando a los pacientes. Y las cocinas, si están sectorizadas, ya es una medida a largo alcance, a largo tiempo. Entonces, no entiendo, bueno, primero eso, saber si hay ya la interpretación, y segundo, si sabéis cuánto va a durar esa periodicidad de 15 días. Ya está. Gracias. Gracias. La pregunta esta de, Monse, que me comentabas de sectorización, sigo a la espera de la respuesta de Salud Pública. La mandé cuando lo comentamos, recibí un email hace poco diciéndome, perdón, que iban muy liados, que no habían podido contestarme, que me contestarían en breve. Sigo a la espera a ver si ellos nos pueden responder la duda esta de a qué se refiere como personal de residencia si están completamente separados. También tengo que decir que, por otro tema dentro del servicio de prevención, estoy hablando con unos trabajadores que se dedican a retirar amianto y de unas residencias, que entiendo que no ven a los pacientes ni de lejos, porque si están retirando amianto están muy lejos, y sí que les están haciendo cada 15 días la PCR. El pobre señor estaba ya un poco cansado. Sí que se está haciendo, pero no sé a quién incluyen. De todas formas, cuando me contesten de Salud Pública,
os lo diré. Y después el tema de la obligatoriedad de hacer las PCRs y las pruebas por parte de la empresa, no queda muy claro. De hecho, hay uno de los procedimientos que estuve repasando que ponía que si existe la posibilidad por parte del Servicio de Prevención de hacer la prueba, que vale, si no, pues el Servicio Público de Salud. No recuerdo si era la guía de la Generalitat o la del Ministerio. Bueno, supongo que obligatoriedad igual no lo pueden poner como tal y abogan más por el tema de la cooperación. Pero obligatorio, en estos casos, yo no lo he visto tampoco en ningún sitio. Vale, perdón, no sé si puedo hablar. Sí, adelante. Ah, vale. No, era porque, claro, es que yo lo consultaba básicamente por eso. Si ya me dices que una empresa que no está en contacto, como es una de desamiantaje, no está en contacto directo con COVID positivos, es que lo que quiero destacar aquí, por lo que yo sé, ¿vale? Las residencias están agrupadas en lo que es en el sector residencial, que esto lo lleva el Catsalut. Y el Catsalut es el que les facilita esas pruebas cada 15 días. Por tanto, esto lo paga, para entendernos, el Catsalut. Vale. Lo que están haciendo, y es lo que quisiera que entendáis un poco la situación, lo que están haciendo es, muy bien, a residencias y trabajadores de residencias que los vamos a considerar dentro de un problema de salud pública, pues a estos les hacemos, pero todo el resto no se los hacemos. Entonces, nosotros somos para entendernos, una subcontrata como esta de desamiantaje, y esto es un cargo a la empresa de cada 15 días, cosa que no está dentro del Catsalut. Y por eso era para un poco forzar que te respondieran, porque le pasará a este hombre, le pasa lo mismo, que está pagando cada 15 días unas pruebas, y eso es una locura, porque el resto, los trabajadores de dentro de residencia, los paga el Catsalut, y es un problema de salud pública. Y es ahí intentar hacer la fuerza, porque esto es una locura. O sea, al final... Yo no creo... Yo no creo que los pagara vaya, no me lo dijo, sinceramente no me lo dijo, pero son una empresa muy pequeñita, eran 2 personas y supongo que se hubiese quejado, me hubiese comentado algo, decir, oye, cada 15 días estoy pagando como 300 euros para hacer las PCRs de los 2 y no me lo dijo. Pues pero yo te digo, lo mismo de la propia residencia, no lo sé. Pues de la propia residencia, y algunas residencias que, bueno, algunas las están pagando ellas, pero hay una en concreto que nos hacen pagar. Y son como unos 18 trabajadores. Las hacemos a través de ellos, nos las facturan, pero las pagamos. Entonces, claro, es por eso lo que necesito saber y quiero que no solo por mí, lo digo por ese trabajador, lo digo por muchos. Y saber si podéis contactar con la Agencia de Salud Pública y saber qué tiempo tiene que estar haciéndose esas PCRs cada 15 días, teniendo en cuenta que esto, según el anexo, ponía que era, bueno, el protocolo de residencia ponía que era algo de curt termini, eran medidas de curt termini, no que se extendieran durante el tiempo. Era básicamente que forzases un poco la situación, no por eso, no por nada más. Al final lo cargan todas las empresas. Ya. Vale, pues ya está. Gracias, De nada. Gracias. Vale, ¿alguien más que quiera preguntar o por el chat o por micro? ¿Alguna duda más? ¿No? ¿Nadie más? Ana, lo has dejado muy claro, gracias. Bueno, o he pegado tal rollo que no. No sé. Pues no sé. Pero bueno. Si no hay más dudas, más preguntas, pues lo dejaríamos aquí. Si si os surgen más, pues nos lo podéis hacer llegar a través del mail, ¿no? De info o vigilancia, no sé, Ana, si... Sí, el de vigilancia de la salud y sí, ningún problema. Vale. Perfecto. Estamos respondiendo a cualquier cosa. Vale, pues nada, muchas gracias a todos. Que vaya muy bien. Gracias, Ana. Gracias. Adeu. Adeu, gracias. Adeu.